Muchas gracias, Guillermo. Buenas noches a todos. Es un placer estar de vuelta hoy con ustedes en nuestra segunda reunión, en la segunda de las tres que conforman este curso, que se llama Esclerosis Múltiple, su identificación y abordaje precoz. Eh, Ante todo, quiero comentarles que este curso está siendo grabado, digamos, las conferencias de los speakers, no así las preguntas y respuestas al auditorio, por una cuestión de ¿cómo se dice?, de confidencialidad. Y este curso ustedes lo van a poder encontrar en la página de Portalem. No sé si yo les comenté la vez pasada que Portalem, cuya dirección es www.portalem.org, es un portal, el primer portal latinoamericano dedicado enteramente a la esclerosis múltiple, donde ustedes, además de cursos que se han ido dando, encontrarán todo lo relacionado a últimas publicaciones, comunicaciones, etcétera, en esclerosis múltiple. Es decir, es un buscador de buscadores y donde está todo lo que se publica al día en lo que sea esclerosis múltiple. Por eso es más fácil encontrar todas las novedades acá que ir a un buscador como por ejemplo PubMed u otros buscadores que ustedes usen. También de ahí, por supuesto, pueden bajarse los resúmenes de todas las publicaciones hasta el día de ayer, digamos, y además pueden bajar muchos artículos que estén liberados para ser vistos en forma completa. Bien, dicho esto, nuestro encuentro de hoy es sobre la importancia del diagnóstico precoz en la esclerosis múltiple. Como veremos a través de las charlas de hoy, diagnosticar precozmente a un paciente con esclerosis múltiple es sumamente importante porque en los primeros años de la enfermedad, yo diría en los primeros 2 años de la enfermedad, es crucial lo que hagamos con ellos en cuanto a su tratamiento. Dado que en este momento contamos en el mundo, no sé cuál es la realidad en este momento del país de Perú en cuanto a accesos, pero son 13 o 14 los medicamentos que tenemos disponibles y por ese motivo es que es tan importante identificar, además de diagnosticar, identificar precozmente a estos pacientes y saber cómo vamos a tratarlos. Ese será el tema del próximo encuentro, el próximo jueves. Dicho esto, quiero agradecer a Roche, quien ha organizado este curso y nos ha brindado el espacio para que lo demos, y aclarándoles que las presentaciones son de única responsabilidad de quienes van a dar las charlas. Sobre esas presentaciones Roche no ha tenido ninguna intervención. En el día de hoy tenemos el honor y el gusto de tener con nosotros al doctor Iván Dueñas, que es neurólogo del Hospital María Auxiliadora de Lima, quien va a dar la última de las charlas relacionadas a la problemática local en el Perú. La primera de las charlas, y vamos a escuchar ya mismo, porque estamos un poquitito pasados en el tiempo y tenemos pensado que esta reunión dure aproximadamente 1 hora, escucharemos a la doctora Liliana Patruco, que es neuróloga, que trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires y se dedica exclusivamente a la atención y a la investigación, a la atención de pacientes con esclerosis múltiple. No ve otros pacientes desde hace ya muchos años, por lo tanto tiene mucha experiencia en el diagnóstico y en el manejo de esta enfermedad.
En la charla de hoy nos va a hablar de cómo aplicamos los nuevos criterios, los criterios diagnósticos en la esclerosis múltiple, cómo y cuándo usarlos. Ustedes saben que a veces se hace un poquito complejo el uso de esos criterios. Esos criterios han variado en los últimos años y por lo tanto nos va a poner al día de cómo usarlos en forma práctica en el consultorio diario. Respecto a las preguntas, bueno, creo que ustedes ya saben cómo es la modalidad. Pueden hacerla de dos maneras. En el chat, que ustedes van a encontrar en un casillero abajo, o después de cada una de las charlas pueden habilitar o creo que nosotros somos quienes estamos habilitando, no sé si es Guillermo de Lío quien habilita sus micrófonos y su cámara para que puedan hacerlas directamente a viva voz. Así que muchas gracias, Liliana, por estar acá y por darnos esta próxima charla. Y también, obviamente, muchísimas gracias a Evelyn Durán, que hizo posible, y a Eduardo Alvarado, que hicieron posibles este encuentro por parte de la compañía Roche. Adelante, Liliana. Bueno, muchas gracias Edgardo por la presentación, gracias al Laboratorio Roche por apoyarnos en la realización de esta actividad, gracias a todos los que están escuchándonos y que esperamos que participen activamente de las discusiones, y de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos es acerca de los criterios diagnósticos en esclerosis múltiple, cómo bajarlos a la práctica clínica diaria, en cierta forma, cómo utilizarlos. Bueno, ustedes saben, en primer lugar, que no existe ningún test que sea patognomónico para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Y cada vez que pensamos en la posibilidad de que un paciente pueda tener esclerosis múltiple, tenemos que establecer tres pilares: que tengamos evidencia de diseminación en el tiempo, o sea, que hablemos de múltiples o de varios eventos que se han sucedido a lo largo del tiempo, o bien que un determinado defecto haya iniciado y haya progresado en forma insidiosa y lenta a lo largo del tiempo. Tenemos que tener evidencia de diseminación en el espacio. Eso nos habla de multifocalidad y de episodios que han ido afectando o comprometiendo distintas áreas del sistema nervioso central. Y por supuesto, más allá de tener esta evidencia de diseminación en tiempo y espacio, algo tan o más importante que esto es, por supuesto, excluir los diagnósticos alternativos. Hasta los 80 siempre el diagnóstico se basaba o se realizaba fundamentalmente en estos pilares que eran clínicos o que son clínicos. Ya a mediados de los 80 comienza a cambiar un poco esta historia con la llegada de la resonancia magnética. Y esta resonancia magnética se lo incluye dentro de estos criterios diagnósticos con el propósito sobre todo de acelerar los tiempos al diagnóstico, tratando de incrementar sensibilidad diagnóstica sin que se perdiera especificidad, pero fundamentalmente se utiliza en aquellos pacientes con un primer evento clínico para completar más rápidamente estos criterios de diseminación, ya sea en el espacio o en el tiempo, acortar el momento del diagnóstico e iniciar, por supuesto, mucho más rápido una terapia. Entonces, en los primeros criterios que se publican ya se incluye la resonancia, esto es en el año 2001. En el 2005 se intentan, y de hecho fueron mejorándose a lo largo del tiempo, ya se empiezan a incluir las lesiones medulares, y de hecho cuando queríamos tener evidencia de diseminación en el tiempo, y que eso lo buscábamos a través de la resonancia, se acortaron los tiempos entre la resonancia basal y la de control a un mes, tratando de ver si en ese momento ya aparecía evidencia de diseminación en el tiempo, que era lo que se estaba necesitando. Y más recientemente, en el año 2010,
se trató de simplificar el número de lesiones que teníamos que encontrar en la resonancia para plantear la posibilidad en alguien con un síndrome clínico aislado de presentación típica, y eso es algo que tenemos que tener presente, nos pudiera hacer levantar sospecha de que tal vez se trate de una esclerosis múltiple. Y se hablaba de una o de más lesiones hiperintensas en T2, y que además fueran características de esclerosis múltiple, por supuesto, en por lo menos 2 de estas 4 áreas del sistema nervioso central, en donde típicamente se ubican las lesiones desmielinizantes que vemos en esclerosis múltiple: periventricular, como en este caso; yuxtacortical, como vemos acá en esta secuencia FLAIR; infratentorial, como en este caso; o bien las típicas lesiones medulares. Y esto para hablar de diseminación en el espacio. Y para hablar de diseminación en el tiempo, o bien teníamos en el momento en que el paciente debuta con su primer defecto clínico, lesiones en la resonancia, algunas que realzaran y otras que no realzaran, y que las que realzaran no estuvieran directamente relacionadas con el déficit, en ese momento ya podíamos hacer el diagnóstico. Si ninguna de las lesiones realzaban y ese paciente había tenido un único evento clínico, podíamos repetir una nueva resonancia para tratar de encontrar la presencia de nuevas lesiones que se hubieran agregado. Y fíjense en este ejemplo cómo nos damos cuenta de la forma en que se fueron acelerando o acortando más bien los tiempos al diagnóstico. Imagínense que en abril de ese año, en el 2011, una persona hace una neuritis óptica y en su resonancia encontramos lesiones que son sugestivas de esclerosis múltiple, porque vemos que son periventriculares, tenemos una que realza, tenemos lesiones a nivel infratentorial, en este caso en el pedúnculo cerebeloso medio del lado derecho. Ok. Un año después, ese mismo paciente hace un déficit medular. Si nosotros utilizamos los viejos criterios de Poser que se usaron hasta mediados de los 80, un año después, cuando ya teníamos reunida evidencia de diseminación en el espacio, porque tuvo una neuritis óptica y una médula, y evidencia de diseminación en el tiempo, podíamos decir que tenía esclerosis múltiple. Cuando se incorpora la resonancia magnética a los criterios, en este paciente que tuvo un primer evento clínico y que estaba asintomático, repetíamos una resonancia 3 meses después del primer evento, y si nos encontrábamos con nuevas lesiones en T2, según los criterios diagnósticos de McDonald 2001, evidencia de diseminación en el espacio, en el tiempo, podíamos decir que era una esclerosis múltiple. Habíamos acortado mucho los tiempos al diagnóstico. Ahora, con las modificaciones que se hacen en el 2005, donde decíamos que la resonancia la podíamos hacer un mes después de la basal que teníamos, estando esa persona asintomática, pero en la resonancia nos encontrábamos con nuevas lesiones en T2, entonces ahí decíamos, ya es una esclerosis múltiple. Hacíamos el diagnóstico al mes. Con los criterios del 2010 de los que hablábamos recién, si en ese primer evento teníamos evidencia en la resonancia de diseminación en el espacio y en el tiempo, porque había una lesión que realzaba con el gadolinio y no era la que le estaba dando el síntoma, ese mismo día ya decíamos, y por supuesto habiendo excluido otras enfermedades, este paciente tiene una esclerosis múltiple. Entonces vean gráficamente cómo siempre la idea de los criterios de diagnóstico fue acortar los tiempos al momento del diagnóstico, pero siempre tengamos en cuenta que se aplican en pacientes con un primer evento, donde tenemos que reunir evidencia de diseminación en espacio y tiempo, y no se olviden lo otro que es tanto más importante, excluir otras enfermedades. Y después surge otra pregunta: ¿por qué no podemos considerar si la lesión que le está dando el síntoma y es la que realza,
¿por qué ya no podemos tener con eso solo la evidencia de diseminación en el tiempo? Entonces lo que se vio, y este es un trabajo del grupo de Valdebrón, es que cuando teníamos, o el peso que tenía para predecir la aparición de un segundo evento, era de hecho mucho más alto cuando esa lesión era la sintomática respecto de cuando no lo era. Entonces llegan a la conclusión que no deberían hacerse distinciones entre lesiones sintomáticas y asintomáticas en la resonancia para poder establecer esto de diseminación en espacio y tiempo en un paciente con un primer evento clínico. Y es acá cuando en el 2018 se publican las nuevas revisiones, en donde seguíamos teniendo una o más lesiones en al menos 2 de las 4 áreas típicas, eso no se modifica para nada, sí se agregan las lesiones corticales. ¿Se acuerdan que antes hablábamos solamente de yuxtacorticales? Acá hablamos de corticales porque al mejorar la calidad de los resonadores comenzaron a identificarse la presencia de estas lesiones corticales. Y por supuesto no hacemos ninguna diferencia o distinción entre las lesiones que son sintomáticas o asintomáticas para reunir este número que necesitamos, siempre poniéndolo en un contexto de paciente con una manifestación clínica que sea típica de una enfermedad desmielinizante. Y no se modifican para nada los criterios de resonancia magnética para hablar de diseminación en tiempo, pero sí no se hace ninguna distinción entre lesión sintomática y lesión asintomática. Entonces, si vemos ¿cuál es la diferencia entonces entre los criterios del 2010 y del 2017? Lo podemos resumir de esta manera. Si tengo un paciente con un síndrome clínico aislado, por ejemplo, una neuritis óptica, y tiene evidencia, ya sea clínica o en las imágenes, de diseminación en espacio y en tiempo, listo, decimos es una esclerosis múltiple. Si el paciente debuta con un síntoma sugestivo y tiene evidencia ya sea clínica o imagenológica de diseminación en el espacio, porque vemos en la resonancia múltiples lesiones en distintas áreas del sistema nervioso central, pero no lo tienen tiempo, ninguna de ellas realza, por ejemplo, tenemos que esperar o que haga un segundo evento o vuelvo a hacer una resonancia en donde ya tengo evidencia de diseminación en tiempo. ¿Qué es lo que cambia con los últimos criterios? Que si yo punzo a ese paciente y en el líquido cefalorraquídeo aparecen bandas oligoclonales, ya tengo evidencia de diseminación en tiempo y puedo decir que ese paciente es una esclerosis múltiple. En cambio, si tengo un paciente con un primer evento clínico, una neuritis óptica, con un cerebro que es absolutamente normal, o sea, no tengo ninguna evidencia de diseminación en espacio y en tiempo, tendré que esperar o que haga un segundo evento o que en la resonancia aparezcan lesiones que sean características y entonces ahí sí ya puedo reunir evidencia de espacio y de tiempo. Pero vamos a verlo a través de un caso clínico. Y acá les presento a una mujer joven de 24 años, sin ningún antecedente de relevancia, que en abril del año 2019 hace un episodio que se caracterizaba por disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo, con un dolor retroocular que se exacerbaba con los movimientos de lateralidad, que recibe tratamiento con corticoides endovenosas, 5 gramos de metilprednisolona, 1 gramo por día, y todo esto se resuelve ad integrum en un mes. Luego de recibir el tratamiento con corticoides y ya alejado del evento, el EDCS era de 1, dado solamente por la presencia de hiperreflexia generalizada y que daba un reflejo de Marcus-Gunn que estaba presente a izquierda, coincidente con donde había hecho su neuritis óptica. En la resonancia de cerebro vemos lesiones yuxtacorticales, ¿sí? Tenemos lesiones de distribución periventricular, nada en el tronco encefálico ni tampoco en los hemisferios cerebelosos, una médula cervical y lo que se llega a ver de lo dorsal que es normal. Entonces, resumiendo a esta paciente, tengo una mujer joven, un evento clínico
que es la neuritis óptica, y tenía evidencia objetiva de esa lesión. Primero había tenido disminución de la agudeza visual y después terminaba con un reflejo de Marcus-Boom positivo ipsilateral. En la resonancia tenía evidencia de diseminación en el espacio. Tengo lesiones en distintas áreas del sistema nervioso central. No tenía evidencia de diseminación en tiempo. Ninguna lesión me realzaba con el contraste y había tenido un único evento clínico. Por supuesto, habíamos excluido otros diagnósticos alternativos. Entonces, me estoy posicionando acá, en donde yo tendría que esperar otro evento clínico o volver a hacerle una resonancia para que cumpla con los criterios de diseminación en el tiempo. Pero, ¿qué me aportaría la punción lumbar específicamente en este caso? Obviamente, haciéndolo con la tecnología apropiada y estandarizada, que es con las técnicas de isoelectroenfoque, demostrar presencia cualitativa de por lo menos 2 bandas oligoclonales, y eso es mucho mejor que el índice de inmunoglobulina G. Por supuesto, ese líquido cefalorraquídeo tiene que ser normal. ¿Qué me va a aportar en este caso? Darme la evidencia de diseminación en el tiempo que yo estaba necesitando, hablando específicamente de esta paciente. Por lo tanto, se la punza, tiene bandas oligoclonales, entonces ahora ya tengo una mujer con un evento clínico, tengo evidencia de diseminación en el espacio que me la da la resonancia, y como tiene bandas oligoclonales en el líquido, tengo evidencia de diseminación en el tiempo, excluí otros diagnósticos alternativos y digo, se trata de una esclerosis múltiple. Fíjense que según los criterios del 2010, en esa misma paciente yo la podía definir como un síndrome clínico aislado. Hoy, a esa misma paciente, y con el apoyo de las bandas oligoclonales, digo que se trata de una esclerosis múltiple, y eso me da la posibilidad de que pueda acceder a todas las opciones terapéuticas disponibles que tenemos en este momento. Acortar los tiempos al diagnóstico y asegurarnos el diagnóstico es muy importante. ¿Y qué pasa con los fenotipos progresivos? ¿Algo cambió en la forma de caracterizar los fenotipos primarios progresivos? También lo vamos a ver a través de un ejemplo. Fíjense que ya en este caso es un hombre más grande, 52 años, que en junio del 2007 él consulta por estos trastornos progresivos e inestabilidad para la marcha que tenían 2 años de evolución con ataxia de miembros superiores. Obviamente, al revisarlo, tenía una paraparesia 3 en 5 en miembros inferiores, con una hipopalestesia C3 bilateral, con una adiadococinesia en miembros superiores a predominio del lado derecho, limitación para la marcha 300 metros, eso le daba un EDSS de 4.5, progresión de más de un año. En la resonancia vemos muchas lesiones periventriculares, tenemos en hemisferios cerebelosos, tenemos a nivel de protuberancia y en los pedúnculos cerebelosos, y vamos a ver que tiene muchas lesiones también a nivel de la médula cervical. No se modificó en absoluto lo que se llaman los criterios diagnósticos para los fenotipos primarios progresivos. Tenemos que tener por lo menos un año de progresión de los síntomas, y a esto sumarle que haya evidencia de diseminación en espacio en la resonancia de cerebro, lesiones que sean típicas de esclerosis múltiple, presencia de por lo menos 2 lesiones a nivel medular. Si no tengo esto o no tengo lo que necesito a nivel de cerebro, completo los requerimientos a través de la presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Importantísimo, todos los diagnósticos diferenciales, y sobre todo en nuestro continente, en donde infecciones metabólicas, patologías infecciosas o metabólicas son bastante frecuentes, descartar siempre en alguien que comienza con un defecto sostenido, que en la mayoría de los casos es o un trastorno progresivo de la marcha, un síndrome cerebeloso, descartar otras opciones antes de plantear directamente la posibilidad de que es un fenotipo primario progresivo de esclerosis múltiple. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué cosas fueron cambiando, sobre todo con estos criterios? En lo que hace a la diseminación en el espacio,
a las lesiones yuxtacorticales le agregamos las lesiones corticales también. Y de hecho las lesiones corticales van a ver que son muy específicas de esclerosis múltiple. No las voy a encontrar ni en neuromielitis óptica, ni en pacientes con patología vascular, ni tampoco en los migrañosos, que muchas de las veces plantean errores diagnósticos. Para la diseminación en espacio y tiempo no vamos a hacer ninguna distinción entre la lesión sintomática o asintomática. Todas ellas son tenidas en consideración. Importante, la presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo en un paciente con un primer evento clínico lo puede utilizar para reunir criterios de diseminación en el tiempo si no me los está dando la resonancia. Para hacer diagnóstico de primarias progresivas no se cambia nada, excepto que si eventualmente hay una lesión medular que realce y eso puede estar asociado a los trastornos del paciente o un empeoramiento de su trastorno de la marcha se va a tener en consideración. Y después obviamente que todos los fenotipos, ya sean recaídos o progresivos, después se los subclasifica según la presencia o ausencia de actividad clínica o en resonancia. Entonces tengan en cuenta 3 cosas que me parecen que son relevantes en esta presentación. Estos criterios de diagnóstico de McDonald me ayudan a reunir evidencia de diseminación en espacio y tiempo, en pacientes que tengan un primer evento clínico, que además sea típico de esclerosis múltiple. De ninguna manera me hacen el diagnóstico diferencial entre esclerosis múltiple y otras enfermedades. Eso lo tenemos que hacer nosotros porque de hecho muchas otras patologías van a tener características idénticas prácticamente en la resonancia y sin embargo no son esclerosis múltiple. Y por supuesto, tenemos que reunir y además integrar, ¿no?, toda la evidencia que obtenemos a partir de la historia clínica, los hallazgos en el interrogatorio, en el examen neurológico, y eso es fundamental para una vez que se cuenta con toda esa información. Fundamentalmente se excluyen otras enfermedades si podamos decir que se trata de una esclerosis múltiple y por lo tanto proceder a abordar a ese paciente de la manera que corresponda. Y muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Liliana. Fuiste muy clara, aunque el tema es complejo y podemos escuchar preguntas o comentarios o discusiones que sería bueno tener con el auditorio. Ya todos nos conocemos de la vez anterior, así que con toda confianza y naturalidad, bueno, los invito a que hagan comentarios y preguntas a Liliana sobre este tema, que cuenten sus dificultades, si es que las tienen y tienen ganas, a la siguiente presentación, que está a cargo del doctor Juan Rojas. El doctor Juan Rojas es neurólogo, se dedica exclusivamente también a la atención de pacientes de esclerosis múltiple en el Hospital Universitario CEMIC y en el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires. Bueno, tiene más de 100 publicaciones en revistas indexadas en lo que hace a esta enfermedad, y es un gran conocedor y experto en la esclerosis múltiple. Y nos va a hablar ahora, va a profundizar este tema de cuál es el rol de la esclerosis múltiple en el diagnóstico. Así que Juan, adelante y muchas gracias. Gracias, Doc, por la presentación. Siempre, de vuelta, es un placer compartir estos espacios con colegas, amigos, para abordarlo desde un lado bien práctico de consultorio. Creo que Liliana dejó muy en claro y de una forma bien concreta qué 3 o 4 cosas tener en cuenta en el paciente para hacer un diagnóstico. Yo me voy a meter en algunos aspectos que tienen que ver con, sí, mirar en la resonancia con un poco más de detalle, pero pensando en el diagnóstico sin dudas, pero también algunas herramientas o algunos datos que nos va a dar la resonancia que nos va a permitir después tomar decisiones. La semana que viene van a ver que vamos a discutir el tema de tratamientos y gran parte de esas decisiones se basan en algunos de los aspectos que veamos en la resonancia al momento del diagnóstico.
Algo importante al momento de hablar de resonancia es el de establecer un patrón mínimo de datos que van a ser obtenidos por parte de la resonancia y que puedan ser compartidos entre los distintos profesionales para poder discutir un paciente. Es decir, la resonancia tiene que tener ciertos requisitos técnicos que van a hacer que cuando la veamos confiemos en la resonancia, porque si no tienen ciertas cosas técnicas, vamos a empezar a dudar de la resonancia, de si el teslaje es bajo, de si no estamos viendo lesiones por un tema técnico, por un tema en el momento en que le pusieron el contraste, por las secuencias que están obteniendo, por el corte que tiene entre uno, el espacio que existe entre uno y otro corte. Entonces vamos a poner en duda nuestro diagnóstico por un tema técnico, y eso es lo que tenemos que evitar justamente. Para eso se han establecido algunas recomendaciones, sobre todo en Europa inicialmente, después Estados Unidos, Norteamérica, Canadá, y en Latinoamérica también se han generado algunas iniciativas para intentar establecer el protocolo mínimo, las secuencias que debiera tener todo paciente en el cual se está sospechando esclerosis múltiple, se está sospechando una enfermedad desmielinizante, dentro de esas enfermedades incluyendo esclerosis múltiple, como para que no desconfiemos de la resonancia. Por un lado, tiene que ver con las secuencias mínimas mandatorias que tendría que tener toda resonancia. Y por un lado son estas: no podemos no contar con las secuencias axiales ponderadas en T2, dentro de esto tenemos la densidad protónica, la secuencia T2 per se y el FLAIR. La secuencia sagital de FLAIR, hoy el volumétrico de FLAIR, cuando lo vemos en el corte sagital, es una secuencia esencial para el diagnóstico de esclerosis múltiple y que nos ayuda mucho en el diagnóstico diferencial y se convierte en una secuencia mandatoria. Y por supuesto las secuencias axiales contrastadas de T1, con y sin contraste, pero sobre todo el contraste, no puede no tener contraste la resonancia al momento del diagnóstico. Después hay otras secuencias que son opcionales, pueden o pueden no estar, forman parte a veces de protocolos estandarizados, de proyectos de investigación, pero estas secuencias que están arriba tienen que estar cada vez que vamos a hacer una resonancia a un paciente con sospecha de esclerosis múltiple u otra enfermedad desmielinizante. Al momento del diagnóstico, al momento del seguimiento, por ahí podemos prescindir del corte volumétrico de FLAIR, el corte sagital de FLAIR. De todos modos, una vez que se establece el protocolo y tiene esas secuencias obligatorias, el gap entre uno y otro corte no sea superior a 1.5 milímetros, el teslaje del resonador sea como mínimo 1.5 Tesla, la recomendación es dejarlo, sostenerlo ahí. Y algo importante es el momento en el cual se pasa el contraste, de que le den al menos 5 minutos para que el contraste pueda difundir, entrar si es que tiene que entrar, y ahí, una vez que pasan esos 5 minutos, irá a hacer la secuencia T1 contrastada, porque muchas veces tenemos esto de que las lesiones no realzan por un tema de que pusieron el contraste e inmediatamente fueron a ver la secuencia de T1, y no es que no pase el contraste, sino que el tiempo que se le dio es muy corto, y por eso es que no está pasando. O sea que una de las cosas que siempre nos aseguramos es de establecer el protocolo donde se haga la resonancia al paciente, que tenga estas secuencias mandatorias y que tengan esa contemplación con el teslaje y sobre todo con el tema del contraste. Y por supuesto ir a ver estas lesiones. Estas son las lesiones bastante típicas. Liliana un poco mencionó cuáles son las cuatro topografías que vamos a buscar en esclerosis múltiple. Y más allá de las topografías periventricular, yuxtacortical, infratentorial y medular, tienen que ver cómo las vamos a ver a las lesiones. Y una sugerencia es, siempre que uno va a buscar las lesiones, la idea es contrastarlas en las distintas secuencias ponderadas en T2. Es decir, ir a ver una lesión en densidad protónica, el correlato de esa lesión en la secuencia T2, y así sucesivamente. Acá no tenemos la secuencia FLAIR, ahora la vamos a ver, pero buscarla en las tres secuencias. Eso nos empieza a dar más certeza de que la lesión está y que no estamos en presencia muchas veces de artificios. Pero básicamente, estas son las lesiones características cuando hablamos de esclerosis múltiple a nivel periventricular: lesiones de al menos 3 milímetros de diámetro, ovoideas, perpendiculares a los ventrículos, a veces con una distribución más pegada a la corteza, lesiones yuxtacorticales como en este caso, lesiones bien pegadas a la corteza, en algunos casos las vemos intracorticales, lesiones que se
se distribuyen en esta topografía, que es bastante característico de esclerosis múltiple. Cuando vemos lesiones bien yuxtacorticales o intracorticales, por supuesto con un contexto clínico, pensamos mucho en esclerosis múltiple. Lesiones de distribución en la sustancia blanca, de vuelta en el correlato, T2, densidad protónica. Siempre ir a buscar este tipo de lesiones, lesiones infratentoriales, de distribución lateral, acá en la secuencia de densidad protónica y FLAIR, lo que están viendo es una lesión lateralizada en el tronco, lesiones a nivel de los pedúnculos cerebelosos, del vermis y hemisferios cerebelosos, estas lesiones infratentoriales, también bastante características en esclerosis múltiple, y de vuelta, correlacionando la secuencia en T2, densidad protónica, ver que la lesión esté en 2 o más de las secuencias que siempre buscamos, justamente para evitar los artificios. Más ejemplos de lesiones ponderadas en T2 per se, en densidad protónica, con el halo de edema, en algunos casos, si estuviésemos viendo la secuencia contrastada, ahora voy a mostrar, acá estaríamos viendo bastante realce, lesiones bien yuxtacorticales, típicas lesiones en los cortes sagitales. Esta es la distribución, esto a veces es la importancia de tener el sagital de FLAIR, en este caso es bastante obvio, pero a veces no es tan obvio, y lo que vemos, lo que buscamos son estas lesiones de distribución perpendicular a los ventrículos, famosos dedos de Dawson, que los vamos viendo en la sustancia blanca cuando hacemos el corte sagital en toda la extensión del cerebro, y que muchas veces también nos permite esto. Acá no es tan claro, pero ir a identificar lesiones yuxta o intracorticales en el FLAIR volumétrico. Esto es importante, los correlatos, ir a buscarlos en distintas secuencias. Fíjense cómo la secuencia FLAIR pareciera tener imágenes hiperintensas con una distribución simétrica, pero cuando uno va a buscar el correlato en el T2 no lo tiene, y de esto se trata el tener las distintas secuencias para ir correlacionando y viendo cómo se comportan las imágenes y estar en presencia efectivamente de lesiones y no artificios. Lo que mencionábamos hace un rato del tema del contraste, hoy la dosis establecida es de 0,1 milimol por kilo, no hace falta más, en algunos casos se ha evaluado dobles o triples dosis, no tiene mucho más beneficio de lo que obtenemos con esto, sí importante el tiempo en el cual se va a ir a recolectar esa secuencia T1 post-contraste. ¿Y cómo son las lesiones típicas en esclerosis múltiple que realzan? Poco acá tenemos varios ejemplos: lesiones en anillo completo, lesiones en anillo incompleto, lesiones nodulares, con la misma distribución, por supuesto, que veíamos en las secuencias ponderadas en T2, ¿no? Yuxtacorticales, periventriculares, infratentoriales o medulares. Acá ven las lesiones a nivel de la sustancia blanca subcortical, realce nodular, realce en anillo, anillo incompleto, típicas lesiones que encontramos en pacientes con esclerosis múltiple, las lesiones a nivel del tronco, laterales, y el correlato en la secuencia T2, la lesión que realza y el T2. Básicamente de eso se trata la identificación de las lesiones que veíamos en las secuencias de T2. Importante esto, muchas veces uno ve estas imágenes puntiformes, en muchas ocasiones lo que estamos viendo son espacios perivasculares o imágenes puntiformes que no se corresponden con lesiones. Tengan cuidado con esto, porque muchas veces tiene que ver con eso, tiene que ver con drenajes venosos o vasos, y no son lesiones per se. Por eso es ir a ver y buscar las lesiones con las características en relación al tamaño, a la distribución, al correlato entre las distintas secuencias, y no atribuir todo punto a una imagen con realce. Importante, la secuencia T1 también forma parte de esto, los black holes o los agujeros negros, porque hablan del fenómeno degenerativo y en muchas ocasiones nos da información respecto al pronóstico del paciente. Algo para concluir el tema de protocolos, el tema de resonancias desde lo técnico es protocolizarlo, es decir, que el paciente que se hace una resonancia, ya sea al momento del diagnóstico o el seguimiento, la resonancia que se va haciendo para comparar con las resonancias anteriores tenga las mismas características, porque en algunas ocasiones nos encontramos con pacientes en los cuales empiezan un tratamiento o los estamos siguiendo sin tratamiento y vemos que en la resonancia que le sigue aparece una nueva lesión. Y si no es el mismo protocolo, no tiene las mismas secuencias o los mismos intervalos de corte entre uno y otro corte, nos empieza a generar la duda de si la lesión estaba y no la habíamos visto antes,
o si realmente se trata de una lesión nueva. De ahí la importancia de los reposicionamientos, de que la secuencia empiece a obtenerse siempre por la línea subcallosa y de ahí empieza para arriba y para abajo, en intervalos y en secuencias protocolizadas o estandarizadas y que siempre se capture lo mismo. ¿Qué es lo que vemos a la hora de hacer el diagnóstico? Por un lado, todo lo que mencionó Liliana, la distribución, las características de las lesiones, complementado con la clínica, complementado con la exclusión de otras causas. Pero por otro lado, más allá de pensar en el diagnóstico al momento de la resonancia, estamos pensando en mucha información que nos pueda dar desde el lado del pronóstico. Y de ahí que no solamente es importante tener en cuenta lo que antes mencionaba, sino otros aspectos, como por ejemplo cuántas lesiones tiene el paciente, dónde están ubicadas esas lesiones y si tienen cierta topografía, como por ejemplo las lesiones intracorticales o las lesiones en el tronco, que van a hablar de que el paciente va a tener más riesgo de seguir teniendo nuevas lesiones o eventualmente nuevas recaídas. El mejor ejemplo pasa por esto. Hoy entendemos que el paciente que hace un primer evento, el síndrome clínico aislado, el riesgo de seguir teniendo nuevos eventos clínicos o de incrementar la carga lesional en resonancia pasa por la cantidad de lesiones que tiene el paciente. Aquellos pacientes en los cuales tienen, por supuesto, más de 10 lesiones, pero empiezan a tener un poco menos, pero superan la 0 o 1 lesión, tienen mucho más riesgo de convertirse clínicamente en el tiempo. Prácticamente el 100% de los pacientes se convierten cuando las lesiones sobrepasan las 5 o 6 lesiones al momento del primer evento clínico, y no solo de tener nuevos eventos clínicos, sino de incrementar la discapacidad. El riesgo de que los pacientes empiecen a acumular discapacidad es mayor cuando vemos más lesiones en la resonancia al momento del diagnóstico. Esto ha sido confirmado en distintos estudios. El más importante quizás es la Corte de Barcelona, en donde en el seguimiento a 20 años, pacientes con síndrome clínico aislado, el principal determinante del riesgo de que el paciente siga teniendo eventos clínicos o incremente la discapacidad está sobre todo dado por cuántas lesiones tiene en la resonancia al momento de tener el primer evento clínico. De ahí que entendemos que el paciente que puede no cumplir los criterios de diagnóstico de esclerosis múltiple, pero tiene varias lesiones en la resonancia, son los síndromes clínicos aislados de alto riesgo, en donde los manejamos prácticamente de la misma manera que manejaríamos una esclerosis múltiple. Desde el lado del paciente con esclerosis múltiple, hoy tenemos evidencia de que cuántas lesiones tiene la carga lesional en la resonancia al momento del diagnóstico durante los primeros años, determina el riesgo de que el paciente entre a formas secundarias progresivas mucho más rápido que aquellos pacientes en los cuales el volumen lesional en la resonancia es bajo. De ahí que cuando vemos más lesiones al comienzo de la enfermedad, lo abordamos distinto porque tienen más riesgo de entrar a estas formas secundarias progresivas. Topográficamente también nos importa dónde están ubicadas las lesiones en la resonancia. Y hoy entendemos que cuando vemos un paciente que tiene lesiones en la médula o lesiones en el tronco, incluso por encima de las lesiones que vamos a ver en hemisferios cerebelosos o pedúnculos, el riesgo de que ese paciente tenga nuevos eventos clínicos o que acumule discapacidad es significativamente mayor que los pacientes que no tienen lesiones en la médula o en el tronco. De ahí que muchas veces nos encontramos con un paciente, de vuelta, un síndrome clínico aislado, muy poca carga lesional en la resonancia, pero tiene una lesión en el tronco, o una esclerosis múltiple con muy poca carga lesional en la resonancia, pero una lesión en la médula o una lesión en el tronco, en donde entendiendo este comportamiento los abordamos distintos, porque el riesgo de acumular discapacidad y de seguir teniendo eventos clínicos es diferente a los pacientes que no tienen lesiones en el tronco o en la médula. Algo similar le pasa a las lesiones intracorticales. Hoy tenemos bastante evidencia de que son uno de los principales determinantes de que el paciente entre a formas secundarias progresivas más rápido que los pacientes que no tienen lesiones intracorticales durante los primeros años de evolución de la enfermedad. Hoy entendemos que en la medida de que incrementa la cantidad de lesiones intracorticales, el riesgo de que el paciente ingrese a una forma secundaria progresiva es significativamente mayor que si el paciente tiene pocas lesiones intracorticales. Y el tiempo en el que lo va a hacer ese ingreso a la forma secundaria progresiva es significativamente menor, mucho más rápido, tiene más riesgo de entrar a una forma secundaria progresiva y de hacerlo mucho más rápido que el paciente que prácticamente no tiene lesiones intracorticales. De ahí que
tener estas secuencias para ver la corteza, la yuxtacorteza, tiene mucha importancia, no solo para el diagnóstico, sino también para establecer el pronóstico. ¿Cómo usamos la resonancia hoy al momento del diagnóstico? Liliana lo presentó de una forma muy clara, muy concreta. Quizás desde esta presentación es reforzar el tipo de lesiones, las características de las lesiones y en qué secuencias, reforzar el concepto de tener protocolos y estandarizado lo mínimo que necesitamos para hacer un diagnóstico y para seguir al paciente, y tener en cuenta que no solo vamos a usar la resonancia para hacer un diagnóstico diferencial, sino también para pensar mucho en el pronóstico, basándonos en cuántas lesiones tiene el paciente, dónde están ubicadas esas lesiones y sobre todo si están ubicadas en determinadas ubicaciones que topográficamente van a incrementar el riesgo de activarse más rápido, como es el tronco, la médula y la corteza. Pensar en esto, en el pronóstico, nos va a permitir no solo hacer un diagnóstico precoz y preciso, como mencionó Liliana, sino también en empezar a abordar el paciente de una forma más individualizada, pensando en el riesgo. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Veo que no hay preguntas. Entonces, si no tenemos más preguntas por el momento, vamos a escuchar al doctor Iván Dueñas, que nos va a contar cuál es la problemática local para el diagnóstico en el Perú. Así que, doctor Iván, lo escuchamos y tiene el micrófono y la pantalla a su disposición. ¿Está correcto eso, doctor Iván? Tiene... Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. ¿Ven la presentación? No todavía. Todavía no. Vamos a ver. Sí. Quiero. Sí, ahora ya se ha iniciado la función de compartir pantalla, o sea, ya la estamos viendo. Perfecto. Perfecto. Gracias por la invitación y poder compartir con ustedes. Me pidieron hablar un poco de qué es lo que pasa en el Perú. Pues recordarles que nosotros somos un país de 32 millones de habitantes, más o menos, y hay en promedio unos 450, 500 neurólogos en todo el país. Y nosotros hemos formado un pequeño grupo de estudio de esclerosis múltiple que se llama PECTRINS, en el cual conformamos 15 neurólogos, en el que constantemente estamos revisando la patología, nos interesa, hemos hecho alguna pasantía sobre esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, en cuanto a la epidemiología en Perú, recordemos que se han hecho 2 estudios de prevalencia, uno de ellos del doctor Vizcarra en 2005, donde encontraron una prevalencia de 7.69. Y esta era considerada dentro del rango medio-bajo, de acuerdo a la prevalencia mundial, ¿no? El costo anual de la enfermedad en el Perú es desconocido porque no tenemos estudios farmacoeconómicos. Entonces, sigue siendo una enfermedad cara, con poco acceso al tratamiento. Se ha presentado también un estudio del doctor González en el ACTRIN del 2018 sobre una prevalencia de 6.17. Pero creemos que la prevalencia y la incidencia ha ido incrementando porque hay mayor acceso al diagnóstico y a las neuroimágenes, ¿no? Entonces, este era el estudio que ha presentado el doctor Vizcarra, el estudio de prevalencia más antiguo. Y después tenemos otro estudio del doctor Rojas con 360 pacientes en 10 centros hospitalarios, en el cual pues ellos describían que la edad de presentación, igual que en la data mundial, era en el Perú de 20 a 40 años, un promedio de edad de 40.17. El 60% eran pacientes de la capital, y también evidenció que más o menos el tiempo de demora en el diagnóstico era entre 6 y 10 años, un promedio de 5 años. ¿Okay?
Recientemente se ha hecho otro estudio sobre los cambios clínicos de la esclerosis múltiple según modificación de los criterios de McDonald. Esto lo que tenían como objetivo este estudio era determinar si las modificaciones de los criterios de McDonald en los últimos 15 años produjeron cambios en las características clínicas y en el tiempo de diagnóstico, ¿no? Entonces revisaron, este es un hospital de referencia nacional, revisaron 91 historias clínicas. De estos pues encontraron que la edad de presentación promedio era 36 años, sigue siendo el sexo femenino predominante, y pues la forma de esclerosis múltiple remitente recurrente estaba presente en un 69%. ¿Ok? Y de estos, los síntomas motores eran los más comunes en el momento del diagnóstico, precedido de las manifestaciones sensitivas, luego la de tronco cerebral y neuritis óptica, que revelan pues que las manifestaciones son similares a las encontradas en la bibliografía internacional, ¿no? También se ha visto que hay más diagnóstico de la esclerosis múltiple primaria progresiva por el mayor acceso a los diagnósticos y por las formas más sencillas ahora y más claras de poder llegar a esto, ¿no? El tiempo de demora en este estudio era de 5 años aproximadamente, y iba entre un mes hasta algunos 10 años, ¿no? Y en promedio ellos sacaron también que 3.8 sería el rango aproximado de tiempo que demoramos nosotros en el Perú en hacer el diagnóstico de esclerosis, ¿no? Entonces, como les decía, la percepción actual ha incrementado. Vemos que la prevalencia e incidencia, nosotros creemos que es más, porque vemos más pacientes, hay más herramientas diagnósticas, hay mayor sobrevida, y los criterios diagnósticos son más sensibles, ¿no? Por tanto, determinan una mejor detección de casos prontamente. Entonces, nuestro principal diagnóstico diferencial, igual que en toda la población latinoamericana, sigue siendo la neuromielitis óptica y el espectro de esta, ¿no? Entonces, creemos que tenemos más casos de neuromielitis óptica que esclerosis múltiple. Si bien no hay datos confirmatorios, no tenemos una prevalencia, pero conversando con el grupo que nos reunimos, pues vemos más casos de NMO. ¿Qué es lo que pasa entonces con los neurólogos, con los residentes y el diagnóstico? Pues siempre está latente el diagnóstico incorrecto. Hay duda en que el paciente tenga esclerosis múltiple. Hay duda en el manejo del tratamiento. Muchos médicos encuentran difícil retirar el tratamiento de primera línea. Hay todavía una barrera en que ellos quedan preconcebidos o hay limitantes, sobre todo en los neurólogos mayores. No se cuenta con el acceso a todas las moléculas. Tenemos 8 moléculas aprobadas en el país, pero hay mucha diferencia entre el sistema público y privado, ¿no? En la parte privada pues tenemos acceso a todas, y en la parte pública generalmente a una o a 2. Es muy limitante, por tanto, el tratamiento. ¿Por qué sucede esto? Pues por la larga e impredecible historia natural de la enfermedad, que a veces es insidiosa, la existencia de la resonancia y la confianza excesiva que damos en las imágenes, y la sobreinterpretación, como decía la doctora Liliana, donde hay hallazgos inespecíficos en pacientes con cefalea, con migraña, con epilepsia, y probablemente sea la causa más común de diagnósticos equivocados, ¿no? Y que no hay una prueba diagnóstica de oro hasta el momento. Y el diagnóstico es clínico y es muchas veces sujeto a interpretación. Una vez que se hace el diagnóstico, pues el análisis crítico de los diagnósticos diferenciales a veces queda al lado, se queda con la etiqueta de esclerosis múltiple y nunca más se discutió el diagnóstico. O existen múltiples diagnósticos diferenciales y nunca llegamos a hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces todavía hay mucha duda para realizar el diagnóstico. Entonces, en base a eso, este grupo de estudio en el cual yo pertenezco, y hemos elaborado una vía de práctica clínica. Esta vía, recordemos que las vías son la recopilación de información, y hacemos algoritmos y esquemas que ayuden a clarificar un poco el diagnóstico y el tratamiento.
Entonces, esta vía clínica que ya ha sido corregida y estamos a puerta de ser publicada, lo que tenía como objetivo era hacer una revisión de las últimas guías de práctica clínica en los últimos 5 años, y nos debíamos formular estas preguntas para poder resolverlas. Era, ¿cómo debe ser el tratamiento? ¿Cómo debe ser el diagnóstico de esclerosis múltiple primeramente? ¿Cómo debe ser el tratamiento de los brotes? ¿Cómo debe ser el tratamiento con medicamentos modificadores de la enfermedad? ¿Y cómo se debe usar cada uno de estos? ¿Y cómo debemos hacer el seguimiento? Muchas veces no está claro en muchos de los neurólogos de nuestro país identificar y cómo tratar, y cuándo cambiar, cómo hacer el seguimiento de estos pacientes. En base a eso, entonces, nosotros hemos hecho algoritmos y estos esquemas en el cual, si tenemos un paciente con qué hacer con sospecha de esclerosis múltiple, pues es un paciente que tiene un síndrome clínico aislado con las características que se han nombrado. Si esta es una presentación típica y cumple los criterios de McDonald del 2017, hacemos el diagnóstico y evaluamos los factores de agresividad. Y empezamos con el tratamiento modificadores de la enfermedad. Si no cumple los criterios y posee criterios de actividad, consideramos tratamiento de un síndrome clínico aislado activo. Si tenemos una resonancia que es sugestiva, pues debemos ampliar los estudios y observar la evolución. Luego, en este mismo esquema, hemos hecho cómo debe ser el tratamiento, que va a ser tocado el siguiente jueves, cómo se debe iniciar el tratamiento con una vez el diagnóstico con modificadores de la enfermedad, usamos la inducción, el escalamiento, y cómo debe ser el seguimiento. Pues el seguimiento nosotros consideramos que debe ser con una resonancia anual, con una escala de discapacidad cada 6 meses y una evaluación psicológica también, que ese es otro factor que no se está realizando o que no se ha realizado en los últimos 2 años en nuestro país, porque hay, primero, escasez de neuropsicólogos que pueden evaluar la parte cognitiva. Es por eso que en el último estudio el porcentaje de pacientes con afectación cognitiva era 20%, lo cual no nos parece, más o menos en la data mundial es un 50%, pero eso es porque no se ha aplicado las evaluaciones neuropsicológicas correspondientes. Luego tenemos cómo enfrentarnos ante un brote y cómo enfrentarnos ante un paciente ya con diagnóstico, que es un tema que no lo quiero tocar, pero básicamente nos basamos en escalamiento e inducción, vemos si este paciente tiene un riesgo bajo, un riesgo alto, y vemos si la respuesta es subóptima o no, de acuerdo a los criterios de Río modificados, ¿no? Y en base a eso hacemos un esquema de tratamiento y finalmente, pues, idealmente, no en el país, pero el paciente, si tiene una respuesta subóptima y no mejora, debería ir a trasplante autólogo de células madre o nosotros planteamos el uso de rituximab. Entonces, finalmente, en toda esta secuencia que planteamos este grupo de trabajo, definimos que se debe hacer un buen diagnóstico. La clave para poder identificar y para tener y evitar errores diagnósticos es identificar al paciente cuanto antes posible, porque tenemos demora de 3.8 años todavía en el diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, en conclusión, quería decirles que hay más o menos 2.400 pacientes con esclerosis múltiple, 600 tienen acceso a algún tipo de tratamiento, existe una demora de 3.8 años en el diagnóstico y hay un acceso limitado a los tratamientos. Y vemos que las características demográficas locales son similares a la data mundial, tanto clínicas como demográficas, ¿no? Eso es lo que quería compartirles. De Perú. Muchísimas gracias, Iván. Hay un espacio, aunque estamos retrasados en el tiempo, pero si hay preguntas, por supuesto, tenemos todo el tiempo que quieran para contestarlas. Y si no, las dejaremos para para nuestro próximo encuentro el jueves a esta misma hora. Por de pronto yo tengo algunas cosas que comentar respecto al flujograma ese que has mostrado,
en lo que hace a tratamientos, pero yo creo que sería bueno que lo discutiéramos en la próxima reunión. Pero si hay alguna... Una pregunta rápida para Iván. Felicitaciones, gran presentación. ¿Esas vías generadas por el grupo involucra también a los financiadores? Es decir, ¿ellos están en acuerdo con ustedes en la generación de estas vías o es una iniciativa que solo sale del grupo de profesionales médicos? Ha habido un acuerdo conjunto, pero básicamente por medio de la Sociedad Peruana de Neurología y el grupo de estudio de esclerosis. Gracias. Cuando ustedes, perdón, te hago una pregunta. Cuando se hicieron los estudios de prevalencia, ¿ustedes vieron que había alguna diferencia o gradientes de latitud? Es decir, en la medida en que se hacía algún análisis en zonas más cercanas al Ecuador, ¿disminuía o digamos, la data es de Lima y está centrada solamente en Lima, los pacientes analizados? Bueno, la mayoría de los pacientes son de Lima. Por tanto, ahí podría haber un sesgo, ¿no? En cuanto a la información de latitud, si bien tenemos muchas áreas geográficas, Claro. pero no se ha, dentro de la metodología de los estudios, no se ha tomado eso. Ok, perfecto. ¿Y ustedes Ahora vieron? ahora estamos haciendo otro estudio de prevalencia, en el cual sí estamos incluyendo factores como el dosaje de vitamina D, el dosaje Claro. es fumador o no, si hay otras condiciones que modifiquen, ¿no? O incrementen el riesgo de esclerosis. Ujú. Y yo te quería hacer otra pregunta. ¿En Perú existen poblaciones que sean nativas, que de pronto no se hayan mezclado? Viste como en México existe la comunidad de lacandones, que es una comunidad cerrada, es una población indígena, que no se ha mezclado con el resto de los habitantes de México y en donde en ellos no hubo casos de esclerosis múltiple constatados. ¿En Perú existen ese tipo de comunidades o de poblaciones que sean nativas y tienen idea de lo que puede pasar con ellos o no hay? Sí hay poblaciones nativas, hay poblaciones en el sur del país, que son los aymaras, hay Ah, poblaciones ok. en la selva, que son muchas veces no contactadas, ¿no? En Ajá. ellos no Ujú. tenemos ninguna información, pero en la población nativa de Aymara, de Puno, de esa zona del país, se han encontrado pacientes con esclerosis múltiple. Ah, ok. Ok. Son pocos los casos, pero se ha encontrado. ¿Y eso es una comunidad, digamos, que es abierta o digamos, los matrimonios son entre ellos, son endogámicos No, no, no. digamos, Esa es una comunidad abierta. es abierto, o sea que ya está un poco sucia por el contacto que tienen con el resto, ¿no? De la población. Ok. Las comunidades cerradas están en la selva generalmente del país y Ujú. ellas no tenemos ninguna data sobre esa Ninguna. población. Ok, ¿Sí? ok, qué interesante. Bueno, yo no veo más preguntas. Evelyn, ¿tú tienes preguntas en tu chat o en el teléfono? No, doctor, Bueno, entonces si no hay más tengo preguntas, preguntas adicionales. bueno, si no hay más preguntas, entonces ahora nos vamos a comer y a dormir y nos vamos a encontrar el próximo jueves con todos ustedes. Les repito, además de el caso que nos va a mostrar Iván, si los demás oyentes tienen casos problemáticos o van a tener, sí, por supuesto, un espacio para comentarlos